Ya está. Tenemos que aprender nosotros otro tipo de movimiento. ¿Qué movimiento es ese? El movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tipo particular de movimiento que ayuda a entender los movimientos de tipo vibratorio, oscilatorio, ¿no? Que se produce también en la naturaleza, como los sismos, por ejemplo, ¿no? Los sismos son un ejemplo. ¿Qué más se puede estudiar a partir de un movimiento oscilatorio o un movimiento armónico? Las ondas, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, lanzan una piedra a un tanque con agua tranquila, a un estanque con aguas tranquilas, se van a dar cuenta que en el punto donde impacta la piedra se comienzan a formar una especie de círculos. Esos círculos se deben a las vibraciones de las moléculas del agua. Esos movimientos que aparecen en la superficie del agua también son movimientos armónicos, oscilatorios. Entonces, el movimiento armónico simple es un movimiento fundamental para entender los movimientos oscilatorios. Para eso sirve. Muy bien. Voy a entonces, ya compartí mi pantalla. Voy a empezar a explicarles la PPT. El tema de hoy es oscilaciones o movimiento armónico simple. Tú quieres entender el movimiento armónico simple. Entonces, el movimiento armónico simple está basado en movimientos oscilatorios. ¿Y qué es un movimiento oscilatorio? Esto. Eso que estás viendo es un movimiento oscilatorio. Algunos le llaman movimiento de va y ven, de ida y vuelta, ¿no? Cuando un cuerpo realiza un movimiento oscilatorio, se mueve de un lugar a otro respecto de una posición fija llamada posición de equilibrio. Un movimiento oscilatorio es un movimiento de ida y vuelta, de ida y vuelta. Si a ti te preguntan, por ejemplo, ¿qué es una oscilación? Una oscilación es esto. Es cuando el cuerpo va hacia este extremo y retorna. Eso que he dibujado de color verde se conoce como una oscilación. Ahora, si el objeto hace esto, va y luego regresa nuevamente, ahí habrían dos oscilaciones. Dos oscilaciones, ¿no? Una oscilación no es el movimiento de ida nada más. Una oscilación es el movimiento de ida y vuelta. En esta gráfica que he hecho, aquí hay dos oscilaciones. Mira, esta sería una oscilación. Una oscilación. Dos oscilaciones. Ahí está. Entonces, los movimientos oscilatorios, ¿no?, se pueden estudiar a partir de un movimiento armónico simple. Ahora mira, me preguntaban muchos estudiantes, profesor, ¿pero un objeto puede hacer esto? Si la superficie es rugosa, ¿no se detiene? Se detiene, ¿no? Pero para que esto se cumpla, debe considerarse, debe suponerse despreciable la fricción, ¿no? Debe suponerse despreciable la fricción. O sea, bajo ciertas consideraciones esto es lo que va a ocurrir. Ahora, también, por ejemplo, también muchas veces, y les comento esto para que lo sepan, cuando uno quiere empezar el estudio de los movimientos oscilatorios, siempre parte de un sistema. Ese sistema se le llama oscilador armónico. ¿Qué es eso, profesor? Un resorte. Si yo pudiese unir un resorte a ese bloquecito y comprimo el resorte y lo suelto, ese bloquecito se va a mover así, de un lado a otro. A este sistema, donde tengo un resorte y un bloque,
se le llama oscilador armónico, así se le llama. Y como les dije, para que este movimiento sea continuo, la superficie debe ser lisa y se debe despreciar la resistencia del aire. Bajo esas consideraciones, el objeto se puede mover de manera continua, de manera indefinida. Nosotros vamos a trabajar bastante con osciladores armónicos. Recuerda que un oscilador armónico es un sistema masa-resorte. En la figura no aparece el sistema masa-resorte, ¿no? Solo el bloquecito. Pero se entiende, ¿no? Ahora, podría tener un oscilador armónico horizontal y podría tener un oscilador armónico vertical. ¿No? Y yo jalo este bloque hacia abajo una cierta distancia y al soltarlo el bloque va a comenzar a oscilar, pero de manera ahora vertical, ¿no? Esta sería la posición de equilibrio y las oscilaciones serían así, ¿no? El bloque sube y luego retorna. Muy bien, eso es. Entonces, un movimiento oscilatorio es un movimiento continuo de ida y vuelta, ¿no? Como dicen, de va y ven. Hay que definir algunos parámetros, ¿no? Algunas variables. En el punto en donde se conoce la posición de equilibrio, que es este punto, colocamos nuestro plano cartesiano y aquí x vale 0, ¿no? Esta distancia se conoce como amplitud, es una longitud, ¿no? Como ya he establecido mi plano cartesiano, o sea esto, ¿no? Así. Este es mi plano cartesiano, ¿no? Entonces lo estoy haciendo pasar mi plano cartesiano por la posición de equilibrio. Aquí x vale 0. Como esta longitud vale a, esta longitud también tendría que ser a. A se conoce como amplitud. Entonces, en términos de posición, porque yo defino todo este movimiento a lo largo del eje X, este punto sería X igual más A, y este punto sería X igual a menos A, ¿no? X se conoce como la posición, ¿no? A es la amplitud. T es el periodo. ¿Qué es el periodo, profesor? El periodo es el tiempo que dura una oscilación. Y vuelvo a reiterar aquí. ¿Qué era una oscilación? Una oscilación era el movimiento de ida y vuelta. Eso es una oscilación. Cuando un cuerpo realiza un más, puede realizar 2, 3, 4, 5, etcétera, oscilaciones, ¿no? Pero eso es una oscilación. Si tú controlas el tiempo que dura una oscilación, a ese tiempo se le llama periodo. Y el periodo se mide en segundos en el sistema internacional. Por ejemplo, de acuerdo a este dibujo o a esta animación que estás observando, en un periodo se recorre 4 amplitudes, ¿no? Y es fácil de comprender, ¿no? Mira, vamos a dibujarlo, ¿no? Mira, aquí ha recorrido una amplitud, hasta aquí. Aquí van 2 amplitudes, da la vuelta. 3 amplitudes, 4 amplitudes. Cuando realiza una oscilación, ese tiempo es el periodo. Y en el periodo ha recorrido 4 amplitudes. Esto te puede servir bastante en los ejercicios, ¿no? En una oscilación, el cuerpo realiza o recorre 4 amplitudes, siendo la amplitud la distancia que hay desde la posición de equilibrio, o sea, desde el origen a los extremos. Entonces, chicos, si un periodo es el tiempo que dura una oscilación,
Esto sería la cuarta parte de un periodo. La cuarta parte de un periodo, ¿no? La cuarta parte y la cuarta parte. O sea que de un extremo al otro tarda la mitad. T cuartos más T cuartos, eso es T medios. T medios para la ida, T medios para la vuelta. Ahí completa una oscilación. T medios más T medios es T, que es el periodo. Esto como concepto, ¿no? Como descripción gráfica. Chicos, una de las cosas que a ustedes les interesa para el problema es cómo describo el movimiento, ¿no? Mira, yo voy a regresar al MIT, ¿no? Porque siempre es importante esto. Mira, solamente dime si te acuerdas, ¿ya? Si te acuerdas lo que voy a colocar, ¿ya? Si no te acuerdas, igual yo te ayudo. ¿Tú te acuerdas de esta ecuación? ¿Se acuerda, muchacho, de esto o no? Si no te acuerdas, dime, igual yo lo repito, ¿no? Para que les quede claro. ¿Sabes cómo se le llama? Se le llama la ecuación del movimiento. En el MRU, en el MRU, la velocidad es una constante. Y cuando tú estudiabas al MRU, decías esto, ¿no? Esta es la posición inicial. Esta es la posición final. La posición de una partícula en un MRU depende de su velocidad y de su posición inicial. O sea, esta X, ¿sabes para qué sirve? Para conocer cuál es la posición de un móvil que realiza un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. La llaman la ecuación del movimiento. Por ejemplo, te pueden decir esto. La ecuación de un móvil que realiza MRU viene dada por donde T está expresado en segundos y X en metros. Te pueden decir cuál es la posición del móvil para el instante T igual a 4. ¿Qué se hace? Se reemplaza. Entonces lo reemplazo. X es igual 12 más 5 por 4. 5 por 4 es 20. 20 más 12, 32. ¿32 qué? Metros. O sea que el móvil se encuentra a 32 metros del origen. A esto se le llama la ecuación del movimiento. ¿Y sabes para qué sirve? Para conocer cuál es la ubicación del móvil en cada instante de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ecuación del movimiento. En el movimiento armónico simple también existe una ecuación del movimiento, que es así. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es esto? Es que la ecuación del movimiento en el MAS no es una ecuación tan sencilla como en el MRU. Es una ecuación trigonométrica. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Si tú no sabes trigonometría vas a tener dificultades. Tienes que saber trigonometría. X es la posición. Ahora mira, este angulito que aparece aquí como phi permite encontrar o permite determinar cómo empezó el movimiento. Vamos a regresar a nuestra diapositiva anterior. Cuando un cuerpo realiza un MAS, tú enciendes el cronómetro del tiempo para estudiar el movimiento, ¿no? Siempre tú sabes que en movimiento hay un sistema de referencia. Yo podría empezar a estudiar el movimiento, por ejemplo, justo aquí, ¿no? Se me ocurre empezar a estudiar el movimiento aquí. O de repente empezar a estudiar el movimiento aquí. O de repente aquí. O de repente aquí en esta otra posición. Chicos,
Estudiar el movimiento, ¿sabes qué significa? Encender el cronómetro del tiempo. Por ejemplo, yo empiezo a contar el tiempo justo aquí. Entonces, t igual a 0. ¿Y la posición cuál es? X igual a masa, que sería la posición inicial. O de repente se me ocurre encender el cronómetro del tiempo aquí, en la posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio, ¿cuál sería la posición inicial? 0. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar el más, tengo que definir cuál es mi posición inicial. ¿Sabes por qué lo tengo que hacer? Porque este objeto pasa muchas veces por la misma posición. Por esta posición de equilibrio pasa muchas veces, por aquí también. Entonces yo tengo que indicar en dónde empezamos a estudiar. Y por eso es que la ecuación del movimiento, establece este valor phi. Si la parte, o si parte, por ejemplo, de la posición de equilibrio hacia la derecha, así, esta es la fórmula que debo usar, lo que significa que este phi vale 0. Repito, si tú empiezas a estudiar el movimiento cuando el bloque está aquí en la posición de equilibrio, moviéndose hacia la derecha, este phi vale 0 y la fórmula se hace así. Si tú empiezas a estudiar el movimiento cuando el bloque está en la posición de equilibrio, pero moviéndose hacia la izquierda, este phi vale pi, porque es un ángulo, pi radianes. Si empiezas a estudiar el movimiento cuando el bloque está a la derecha de la posición de equilibrio, esto se sobreentiende que es la posición de equilibrio. Si empiezas a estudiar el movimiento aquí a la derecha, el ángulo phi vale pi medios. Y si empiezas a estudiar el movimiento cuando está en la posición izquierda, se entiende que esta es la posición de equilibrio. Si tú empiezas a estudiar el movimiento cuando está aquí, este ángulo phi vale 3 pi medios. Entonces ahí están los casos más usuales, ¿no? ¿Qué ha venido en San Marcos? Bueno, hace tiempo. Esto no viene en San Marcos frecuentemente, ¿no? De esta parte, lo que ha venido en San Marcos en lo último es péndulo. Péndulo ha venido. El péndulo se estudia a partir del movimiento armónico simple. Pero estas fórmulas trigonométricas, chicos, y soy sincero con ustedes, en los últimos años no ha venido. Lo que sí ha venido es péndulo, que lo que vamos a estudiar más adelante. Pero hace algunos años, yo diría unos 10, 12 años atrás, buen tiempo. A ver, ¿cuánto fue? 2000, sí, pues 2014, 2013, creo más o menos. Por esa fecha, no, 2004, 2003. Bueno, hace bastante tiempo realmente. Ha venido esta pregunta, de más, con esta fórmula. Eso ha venido. Estas no. Pero se les enseña siempre para que ustedes lo sepan, ¿no? Pero sí ha venido esto. Profesor, ya sé que A es la amplitud, pero no sé qué cosa es omega. Vamos a aprender a hallar omega. A omega se le llama frecuencia angular. T es la variable tiempo, ¿no? Recuerda que esta ecuación es la ecuación del movimiento y que es, no digo semejante, porque son realmente diferentes, pero es el análogo de la ecuación del movimiento en el MRU. Esta es la ecuación del movimiento en el MRU. Esta es la ecuación del movimiento en el MAS, para movimientos oscilatorios. Ecuación de la velocidad. La velocidad también tiene una fórmula. Aquí está, ¿no? A por omega coseno de omega t más. Debes recordar que en el más, luego vamos a enseñarles a calcular omega, ¿ya? Porque este omega tiene su fórmula. Se le llama frecuencia angular. Recuerda que en un más, como has visto en la animación, y lo vamos a volver nuevamente en la animación porque es útil. Fíjate, ¿qué ocurre con la velocidad en los extremos? Aquí y aquí. ¿Qué ocurre con la velocidad? Se hace cero. ¿Y dónde la velocidad toma su mayor valor? Aquí, ¿no?
Porque fíjate, acelera, acelera y después desacelera hasta que se hace cero. La velocidad es máxima en la posición de equilibrio y es mínima o cero en los extremos. La velocidad es máxima en la posición de equilibrio y es mínima en los extremos. La velocidad también se puede obtener con esta fórmula, que es una de las que más ha venido, ¿no? Esta fórmula sí, en la academia toma bastante. Esta de acá no tanto. En la academia tampoco no son muy exigentes en la parte trigonométrica porque se sabe que ustedes están en el ciclo anual, ¿no? Y mucha de la trigonometría recién lo están aprendiendo. El ciclo anual avanza un poco lento. Así es que probablemente te puedan tomar esta fórmula, ¿no? Que no aparece ninguna expresión trigonométrica. Omega es la frecuencia angular, A es la amplitud y X la posición. X es la posición. La velocidad máxima en este punto es A por omega. Así se determina. A por omega. Y la mínima, cero. Cero en los extremos. La aceleración también tiene su fórmula. Y a diferencia de la velocidad, la aceleración es máxima en los extremos, ¿no? En los extremos hay aceleración máxima. Y en la posición de equilibrio, la aceleración es nula. Ustedes estarán preguntando, profesor, ¿y cómo es esto? Mira, todo esto tiene su explicación. Si tú lo entiendes o lo analizas a partir de un oscilador armónico, un resorte unido a un bloque. Imagínate que aquí estamos en la posición de equilibrio, ¿ya? Y el sistema no se mueve. O sea, el bloque está en reposo. El bloque está en reposo, no se mueve. Por lo tanto, el resorte no está deformado, ¿no? El resorte no está deformado. Vamos a hacer esto. Vamos a jalar el bloque junto con el resorte y vamos a estirar el resorte, ¿no? Y aquí, donde su velocidad es cero, lo vamos a soltar. Al haber estirado el resorte y soltarlo, el resorte está estirado al máximo. Y si está estirado al máximo, entonces está ejerciendo una fuerza máxima. Y si la fuerza es máxima, la aceleración es máxima, por la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué va a suceder? El bloque va a hacer esto. Cuando el bloque se comprime por aquí, también se comprime al máximo. Y luego el resorte empuja el bloque hacia la derecha con una aceleración máxima. Cuando pasa por la posición de equilibrio, el resorte no está deformado. En ese instante no hay fuerza, por lo tanto no hay aceleración. Por eso se dice que la aceleración es máxima en los extremos, porque en los extremos los resortes o el resorte estaría estirado o comprimido. Y en la posición de equilibrio no hay aceleración. Cuidado, la aceleración en la posición de equilibrio en ese instante es nula, pero hay velocidad. No vayas a confundirte. Que no haya aceleración no significa que no haya velocidad. Hay velocidad y es máxima. En los extremos la velocidad es máxima. En los extremos la aceleración es máxima. En la posición de equilibrio la velocidad es máxima. En la posición de equilibrio la aceleración es nula. Así es que la aceleración también tiene su fórmula y se calcula así. La aceleración es máxima en los extremos y se calcula con esta fórmula, que se parece a la velocidad máxima. Creo que te puedes acordar. Mira, A por omega, y aquí es A por omega al cuadrado. Una de las cosas que no les he mencionado a ustedes es que este tema es el tema de la física que tiene más fórmulas. ¿Te has dado cuenta cuántas fórmulas van? ¿No? Tiene más fórmulas este tema. Pero ya te vas a dar cuenta en los ejercicios que hay que aprenderse las básicas. Aquí vamos al tema de la frecuencia angular. Ese omega se llama frecuencia angular y se calcula con esta fórmula. Se saca la raíz cuadrada a K sobre M. Profesor, ¿qué cosa es K? K es la constante de elasticidad. ¿Y qué cosa es M? La masa. ¿No? Si yo tengo un oscilador armónico masa resorte, omega es la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa. Así se calcula.
Omega es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. K es la constante de elasticidad, Newton por metro. Y M es la masa en kilogramos. Existen algunas fórmulas adicionales que son muy semejantes a las fórmulas del MCU. Esta fórmula lo vimos en el MCU. Son semejantes, son parecidas. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Y de aquí, si tú despejas el periodo, este periodo lo despejas, te quedaría así. 2pi sobre omega. De aquí, esta fórmula, despejas el periodo. Pero como omega se calcula así, lo reemplazas y te sale esta fórmula. O sea que el periodo de un oscilador armónico se puede calcular como 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Ya? Periodo de un oscilador. 2pi raíz cuadrada de m sobre k. El periodo se mide en segundos. Y algo adicional. Tú puedes tener un oscilador así, en posición horizontal, en posición vertical o en posición oblicua. Si su masa y la constante son las mismas en los tres casos, para esos tres casos, la constante es la misma y la masa también, no cambia el periodo siempre es el mismo, y la frecuencia angular también, mientras no cambie la masa ni la constante del resorte. Puede cambiarse de posición al oscilador, pero no cambia el periodo ni la frecuencia angular. Un sistema llamado oscilador armónico consta de una masa y un resorte. La masa se mueve y por lo tanto tiene energía cinética. El resorte se deforma y tiene energía potencial elástica. Entonces, la energía mecánica de un oscilador o la energía mecánica en un mas es la suma de la cinética con la potencial, la cual sabemos por energía es una constante. Recuerde que la energía potencial se calcula como un medio de K por X al cuadrado. Yo creo que a ustedes cuando les he enseñado energía, les he dicho así, ¿no? La energía potencial. Aquí aparece la U, pero es lo mismo. La energía cinética yo creo haberlo trabajado así, como S. Aquí aparece como EK, es lo mismo, ¿no? Sino que acá están utilizando una nomenclatura en inglés, ¿no? Kinetic, cinética, ¿no? Energía potencial, U, acá es P. Entonces, si te preguntan por la energía de un oscilador armónico, que está formado por una masa y un resorte, su energía mecánica es la suma de la cinética de la masa más la elástica del resorte. También se puede calcular la energía mecánica del oscilador si te dan la constante y la amplitud. Si conoces la amplitud, ya tienes la energía mecánica. Puedes usar esta forma. Un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado. Finalmente, llegamos a este tema que es lo que ha venido. Esto sí ha venido en el examen de San Marcos, el péndulo. Y ha venido el 2019, 2018, si no me equivoco. Ha venido, muchachos, no una pregunta, ha venido seguido. ¿No? Ha venido seguido. Tú te estás preguntando, ¿y por qué es tan importante el péndulo? Bueno, el péndulo tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones tiene. Una de sus principales aplicaciones es la determinación de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad se puede obtener con un sistema de este tipo, llamado péndulo. O sea, con el péndulo puedes hallar cuál es la aceleración de la gravedad en un lugar. Por ejemplo, podrías llevarte un péndulo a la Luna y podrías calcular la gravedad lunar. Esa es una de las aplicaciones. Pero no es la única, ¿no? El péndulo también se ha utilizado, por ejemplo, para la construcción de relojes. No sé si ustedes han visto, ahora esto pertenece a los museos nada más, ¿no? No sé si has llegado a ver esos relojes de péndulo.
que son así. Marcaba 1 segundo para la ida y 1 segundo para la vuelta. Entonces, estos relojes de péndulo controlaban el tiempo y su periodo era 2 segundos. ¿Por qué? Porque una oscilación es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Esa es una oscilación. Entonces, cuando se movía en la ida tardaba 1 segundo y ahí marcaba una posición en el reloj, ¿no? El reloj estaba así. Entonces, 1 segundo en la ida, 1 segundo en la vuelta. Periodo 2 segundos. Y el reloj se movía así. A este reloj le llamaban batesegundos. Así se le llamaba, batesegundos. Entonces, hay múltiples aplicaciones realmente para el caso del movimiento del péndulo. Ahora, el péndulo es un sistema también idealizado. Porque mira, si yo dejo esta masa en este punto, la masa va a ser esta. Fíjate en mi puntero, la masa es esta. Y se queda, ¿no? Eso es lo que sucede, y tú sabes que eso sucede. Eso es lo que sucede. Pero para que un péndulo tenga un movimiento continuo, así, y no se detenga nunca, debo despreciar la fricción aquí, en el soporte, y debo despreciar la fricción del aire. Eliminando la fricción en el soporte y eliminando la fricción del aire, el sistema oscilará indefinidamente. No se va a detener nunca. Obviamente es una situación ideal. Un péndulo realiza un movimiento armónico simple bajo ciertas consideraciones. Este ángulo tiene que ser menor que 10 grados, muy pequeño, de tal manera que la trayectoria que realiza sea una recta y se aproxime aún más. Un más es un movimiento rectilíneo. ¿Cómo se calcula el periodo de un péndulo? 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Se parece a esta ecuación. 2pi raíz cuadrada de M sobre K. 2pi raíz cuadrada de M sobre K. No es igual. Esto es para un oscilador armónico. Un péndulo es un sistema basado en una masa y una cuerda de longitud L. El periodo del péndulo, como puedes ver, no depende de la masa, porque acá no aparece la masa. El periodo del péndulo depende de la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad. ¿Por qué les decía yo que sirve para determinar la gravedad? Porque yo puedo medir el periodo, que es el tiempo que tarda en ir y venir. Yo puedo medir ese tiempo con un cronómetro. O sea que esto ya lo conozco. La longitud del hilo lo conozco, porque lo mido con una regla, con 1 centímetro. Si conozco el periodo obtenido con un cronómetro y la longitud con una regla, determino G. Podría llevar este sistema a la luna, hacer oscilar al péndulo, medir el periodo, mido la longitud del hilo, lo reemplazo en la fórmula y tengo la gravedad lunar. La Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra, exagerando, es así. Achatada en los polos, ensanchada en el ecuador. Así que la gravedad terrestre tampoco es constante. Si quiero medir la gravedad en los polos, puedo llevar un péndulo. Quiero medir la gravedad en el ecuador, puedo llevar un péndulo al ecuador. Y vas a darte cuenta que la gravedad no es la misma. La gravedad varía. Los péndulos básicamente se pueden utilizar para la determinación de la gravedad, pero no es la única aplicación. Hay otras aplicaciones más que se le dan. Por ejemplo, los péndulos también se pueden utilizar para la construcción de unos aparatos llamados sismógrafos. Un sismógrafo sirve para medir la intensidad o la magnitud de un sismo. Los péndulos también se pueden usar para ello. L es la longitud del péndulo, G es el módulo de la aceleración de la gravedad
y T es el periodo. ¿Bien? Eso es. Para el examen de admisión, esta fórmula tienes que saber. Recuerde que el periodo de un péndulo no depende de la masa. Sea cual fuere la masa que esté aquí, el periodo será siempre el mismo. Bueno, hemos terminado la teoría. ¿Ya? Hemos terminado la teoría y vamos a hacer este ejemplo. Yo voy a aprovechar estos minutos para pasarte la presentación, ¿no? La presentación que corresponde esta semana. Me das un minuto y te paso la presentación. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Y luego te paso la presentación. Si no me voy a demorar. Mientras tú resuelves los ejercicios, ¿qué te parece si tú vas avanzando con los ejercicios? ¿Ya? Mientras yo voy preparando la presentación. Voy a tener que descargar la presentación y convertirlo a PDF. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, intenten hacer las preguntas que están en la guía. ¿Ya? Vamos a ver la guía juntos y te voy a dejar practicando eso. Intenta hacerlo. Lee el enunciado. Aquí está. Este es el material, chicos, mira. Esta es la guía, la práctica. Esta es la práctica. Voy a ponerlo aquí. Y esta es la guía. La guía. A ver, intenta hacerlo. ¿Ya? Ahí están las preguntas. Te doy unos minutos para que intentes hacerlo. ¿Ya? Tú tienes que descargar la guía, ¿ya? Por favor, descárguense la guía. Si yo dejo de compartir, no vas a ver mi pantalla y no vas a ver la guía, pero tú tienes acceso a la guía. Entras al Classroom y ahí tienes acceso. Más bien voy a aprovechar estos minutos para poder publicarles de una vez esa guía. ¿Ya? Perdón, el PPT. Voy a publicar el PPT. Aprovecha estos minutos que yo publico el PPT para intentar hacer algunas preguntas. ¿Ya? Ahorita lo publico. Descárguense la guía y la práctica. ¿Ya? Descárguense la guía y la práctica.
A ver, para que puedan practicar. Miren, ahorita acabo de publicar la PPT teórica, ¿no? Que es similar a la que yo he pues, mostrado, no es la misma, pues, ¿no? Porque lo que pasa es que la PPT teórica que está publicado tiene los ejercicios también resueltos. Pero acabo de publicar, acá está, mira, esta es, ¿ya? Aquí están algunos conceptos que yo solamente lo he descrito, ¿no? Aquí están como definidos. Aquí hay algunas fórmulas como la frecuencia, que es la misma fórmula del movimiento circular, ¿no? En el movimiento circular era número de revoluciones sobre tiempo, acá es número de oscilaciones. La frecuencia se mide en hertz. El periodo y la frecuencia son inversas. Ahí está la fórmula que vimos, ¿no? Ahí está la fórmula. La ecuación, aquí como un resumen, la ecuación de la velocidad, la ecuación de la aceleración, la energía, y no está péndulo, ¿no? No está péndulo. A eso aquí le falta el péndulo, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Ya? Ahí tienes el marco teórico, entonces. Vamos a ver en los ejemplos el péndulo. Tengo que hacer péndulo, porque eso viene en el examen de admisión. Bien, chicos, pónganse a trabajar los ejercicios. Y yo voy a empezar a hacer los problemas de la guía, ¿ya? Pónganse a trabajar los ejercicios. A partir de aquí vamos a empezar. Descárguense la PPT teórica, ahí tienen ustedes las ecuaciones. Este tema tiene bastantes fórmulas, eso quizás sea lo que pueda complicar más, ¿no? Que tiene fórmulas, ¿no? Y no una o dos, tiene varias. Por eso es importante que ustedes eh, tengan a la mano ese material.
A ver, chicos, vamos a empezar, ¿no? Voy a desarrollar preguntas de la guía. Este tema es un tema, no es sencillo, si les digo, por la cantidad de fórmulas que hay. Entonces, yo espero que ustedes estén atentos y pregunten, consulten cualquier duda, ¿no? Vamos a, en lo posible, evitar las fórmulas trigonométricas. Este tema tiene fórmulas trigonométricas. Vamos a evitarlo, en lo posible, ¿no? Solo cuando sea necesario lo vamos a utilizar. Así que voy a empezar la solución. Te voy a explicar con detalle cada pregunta. Y si hay algún concepto que hay que reiterarlo, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, aquí está la guía, aquí está la práctica y aquí está el marco teórico, que ya lo debes haber descargado. Vamos a empezar. A ver, pregunta número 1. Vamos a capturar esto, ¿eh? Vamos a hacer una captura de pantalla. Voy a tratar de hacer cada pregunta con una explicación bastante minuciosa, ¿ya? Porque ustedes, este tema quizás pueda venir en el examen, ¿no? No les aseguro eso porque es impredecible San Marcos, ¿no? No se sabe qué cosas pueden tomar, pero es importante que lo aprendan. Mira, por ejemplo, vamos a leer primero el enunciado. Dice, una pelota de goma se balancea en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro y realiza 20 revoluciones por cada minuto. La sombra de la pelota es proyectada en una pared debido a la luz, a una luz distante. ¿Cuál es el valor de la pulsación de la sombra? Profesor, ¿qué es eso de la pulsación? Se refieren a la frecuencia angular. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Están pidiendo eso. Entonces, vamos a hacer un gráfico primero, ¿ya? Un gráfico, tratando de entender esto. Entonces, nos hablan de un movimiento horizontal, en un plano horizontal, y nos dicen que se proyecta sobre una pared, ¿no? La sombra de la pelota se proyecta en una pared. Yo me imagino más o menos así. Imagínate que esto es la pelota, ¿no? La pelota de goma se balancea, bueno, no debería decir se balancea, ¿no? Debería decir se mueve. Balancearse es otra cosa. La pelota de goma se mueve en un círculo horizontal. La pelota realiza un movimiento circular. ¿Cómo? Quizás esté atado de una cuerda, no sabemos, ¿no? Pero esta es la pelota. ¿Está bien? Y considera que esto es una trayectoria circular, ¿no? Por lo tanto tiene un radio. Tiene un radio. Ya, ahí está la pelota. Pero dice que su sombra se proyecta en una pared debido a una luz distante. Si esto es horizontal, la pared es vertical, ¿no es así? Entonces la pared tendría que ser más o menos así. Vamos a dibujarlo de tal manera que nos salga bien esto. Más o menos así sería la pared, ¿no? Ahora dice que esto es esta pelota se mueve en un plano horizontal, ¿no? Con un movimiento circular.
La sombra de la pelota es proyectada en una pared debido a una luz distante. ¿Cómo es eso debido a una luz? Se supone que los rayos luminosos vienen así, ¿no? Mira, todo lo que me tengo que imaginar, ¿no? Para poder entender el problema. Por acá están los rayos luminosos. Y cuando los rayos luminosos inciden sobre esta pelota, no van a proyectar el círculo, van a proyectar una línea. O sea que lo que vas a ver aquí va a ser un movimiento de ese tipo. Más o menos así. O sea que cuando yo proyecte la pelota, proyectamos la sombra de la pelota en la pared. Fíjate que estamos marcando aquí. La sombra en la pared va a moverse como si fuese una línea recta. Pero a medida que la pelota da vueltas, esta sombra se va a mover de un lado al otro. Creo que con el gráfico que he hecho sí estás entendiendo cómo es el problema. La pelota se mueve en un plano horizontal. La luz proyecta la sombra de la pelota en la pared. Cuando la pelota hace este movimiento, vamos a colocarle por aquí el elemento radio. Este es el radio. Cuando la pelota hace este movimiento circular, la sombra hace esto. La pelota se mueve así, pero por la luz se proyecta la sombra y la sombra hace esto. Así es el problema, ¿no? Esta es la sombra y este es el movimiento de la pelota. Ya, vamos al problema ahora sí. Me dicen que el diámetro vale 2, este radio vale 1. ¿No? El diámetro de la trayectoria circular es 2 metros, el radio vale 1. Entonces, como esta es la sombra, chicos, a esto se le llama amplitud, a esto. Esa es la amplitud. Y como es la proyección de ese movimiento circular, la amplitud sería el radio, 1 metro. ¿No? Sería 1 metro. Dice, realiza 20 revoluciones por cada minuto. Me están hablando de la pelota. 20 revoluciones por cada minuto. Entonces, chicos, existen dos fórmulas. La frecuencia de las revoluciones es así. El número de revoluciones entre el tiempo. Esas son fórmulas del MCU, que son muy semejantes a las fórmulas del MAS. El periodo es el tiempo sobre el número de revoluciones. Me estoy refiriendo al movimiento circular, que es esto. Podría entonces hallar el periodo, ¿no? Porque tengo esos dos datos. A ver, el tiempo dice que es 1 minuto, 20 revoluciones cada 1 minuto. Entonces por acá colocamos 60 segundos, 20 revoluciones. Y el periodo del movimiento circular sería 60 sobre 20, 3 segundos. Chicos, pero el periodo del movimiento circular va a coincidir con el periodo del MAS. El periodo del movimiento armónico simple va a ser igual al periodo del movimiento circular, o sea, 3 segundos. Ustedes dirán, ¿por qué? La razón es simple. Te voy a explicar por qué. El periodo del movimiento armónico simple es igual al periodo del movimiento circular. Por esta razón, mira. Yo les había explicado en la teoría que el periodo es el tiempo que dura una oscilación, ¿no? Que dura una oscilación. Quiero que observes lo siguiente. Empecemos a medir el movimiento desde aquí, desde ahí, ¿no?
Mira, observa lo siguiente. Cuando esta pelota hace ese movimiento, mira, y llega aquí, la sombra ha hecho esto. Ahí se quedó. Si la pelota completa la vuelta, la sombra regresa. Entonces, cuando la pelota da una vuelta, demora 3 segundos. La sombra va y viene y también demora 3 segundos. Entonces, el periodo, que es el tiempo que dura una vuelta, en el movimiento circular, es el mismo periodo en el más. Ya tenemos el periodo. ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular la frecuencia angular. Porque sabemos que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Dos pi sobre el periodo. Pero resulta que el periodo vale 3 segundos. Entonces la respuesta sería 2 pi tercios radianes por segundo. Profe, no hay clave. Sí hay clave, lo que pasa es que este pi hay que convertirlo. Entonces, mira, sería así. 2 por 3,14, porque pi vale 3,14, sobre 3. Y esto, si tú lo divides, te sale aproximadamente, la frecuencia angular, si tú lo divides, te sale aproximadamente 2,09 radianes por segundo. El pi se reemplaza por 3,14. Listo, esa es la respuesta. El problema aquí era interpretarlo, ¿no? Claro, no es una pregunta sencilla. Yo sí les digo, esta pregunta, cuando tú no entiendes algo, mejor déjalo, ¿no? Inclusive habían datos que no estabas utilizando, ¿no? No utilizaste esa amplitud, 1 metro, el radio, ¿no? No lo has usado. Solamente has utilizado el periodo, ¿no? Pero es un problema un poquito complicado para interpretarlo, entenderlo. Ahora, recuerda que aquí la respuesta sale 2 pi tercios y hemos reemplazado pi 3,14 y nos ha salido aproximadamente esto. Tú ya lo puedes dividir con más calma, pero sale, la respuesta es la de 2,09. Yo me doy cuenta porque pi es 3,14. 3,14 entre 3 es prácticamente 1. Entonces debe estar la respuesta. Si simplificamos pi con 3, porque son aproximadamente iguales, recuerda que pi es 3,14. Se simplifica y me quedaría aproximadamente 2. ¿Y cuál es la clave? 2,09. Pero aquí hay 2, profesor. 2,09 radianes por segundo, no metros. No es la D, es la B. 2,09 radianes por segundo. La clave sería la B. Acá dice metros, es un error eso. Radianes. Muy bien. No sé si hay alguna consulta o pregunta sobre ese primer ejercicio. A ver, chicos, confírmeme por el chat si me entendieron ese ejercicio para pasar a hacer otro. Era dibujarlo, ¿no? El problema, ¿no? Era dibujarlo. Ese problema era graficar. Si te daban el gráfico, lo hacías, ¿no? Si te daban ese gráfico, lo hacías. Eso también lo puedes encontrar en internet. Mira, vamos a ver en internet. Equivalencia entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Vamos a ver, ¿qué nos muestra? Acá está, mira. Mira, una lámpara. Una lámpara.
Pero tendría que estar en otra posición la esfera, ¿no? Quizás no sea muy apropiada esa figura. Esto quizás sí. Ajá, esto es lo que se parece más. Lo que pasa es que alguien sacó ese problema de un gráfico de internet, ¿no? Pero yo creo que debieron darle el gráfico. Más o menos así es, ¿no? Mira, aquí te explico. Este es un proyector, emite fuente de luz, ¿no? Esto es una plataforma circular que gira. Esta flecha indica que gira. Entonces, cuando este puntito que está aquí es proyectado con la luz, su sombra sale aquí. Pero como este disco gira, este puntito luego va a estar por aquí. Entonces, su sombra está aquí. Cuando este puntito esté por aquí, su sombra estará por acá. De eso se trata. O sea que yo tengo un movimiento circular con un objeto y la luz proyecta en una pared un movimiento armónico simple. El movimiento circular que aparece aquí se proyecta como un más. De eso trata la pregunta. No sé si ahora con esa imagen te quedó mejor, te quedó más clara ahora, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Qué te parece esa imagen? ¿Es el problema, sí o no? Claro, el gráfico, como dice Adrián aquí, el gráfico era lo difícil. Bueno, a veces pasa ese tipo de ejercicio. Hagamos la pregunta siguiente. Vamos a hacer todas las preguntas, ¿ya? Las pares y las impares. La dos, a ver. A ver, ¿qué dice aquí? Un bloque de madera realiza un mas y oscila a una frecuencia de 3,2 Hz y una amplitud de 6,24. Si parte de la posición de equilibrio, ¿cuál es su posición en t igual 0? Si parte de su posición de equilibrio, ¿cuál es su posición en el tiempo t igual 0? Está mal esta pregunta. No debe decir cuál es su posición. ¿Sabes por qué, muchachos? Porque si me piden la posición, me piden x, ¿no? Y x se mide en metros, ¿no? 2 metros, 3 metros, etc. Y mira la respuesta. ¿Qué es metros por segundo? Su velocidad. Cuando un objeto realiza un mas, si un objeto realiza un movimiento armónico simple, hay tres posiciones bien definidas que ustedes no deben olvidarse. Y como ya les dije, yo les repito cuantas veces sea necesario. Este es un tema nuevo. No puedo confiarme que lo vas a aprender inmediatamente, ¿no? Porque estos temas son de los más complicados. La próxima semana vamos a ver oscilaciones, parte 2, si no me equivoco, vamos a ver ondas. Esto es x igual 0, que se le denomina posición de equilibrio. Esta es la posición extrema, donde x es más a. Esta es la posición extrema, donde x es igual a menos a. Cuando esta masa se mueve por la posición de equilibrio, pasa con velocidad máxima. Entonces, aquí creo que me dicen, ¿cuál es su rapidez en x igual 0? Creo que eso es lo que trata de decir. ¿Cuál es su rapidez? ¿Cuál es su velocidad? Vamos a hallar su velocidad, ¿no? A ver, en el problema me dan la amplitud. La amplitud es igual a 6,24 centímetros. Sabemos que la velocidad máxima ocurre en la posición de equilibrio. Y por las fórmulas que ustedes tienen en la PPT, esto se calcula multiplicando la amplitud por omega. La amplitud ya la tenemos, nos falta omega. Omega es la frecuencia angular. ¿Y cómo la hallamos? Varias formas para hallar omega.
que son las mismas fórmulas del MCU. Tiene la misma fórmula. 2pi sobre el periodo. O 2pi por la frecuencia. Así se puede calcular. Y en el problema me dan la frecuencia, entonces puedo hallar omega. 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia debe estar en hertz. Ahí está, 3,2. Entonces tengo omega. 3,2 por 2 es 6,4. 6,4 pi. Omega se mide en radianes por segundo. Listo. Ahora lo puedo reemplazar en esta fórmula. Lo llevamos aquí, a esa fórmula, ¿no? Y tenemos que la rapidez máxima será igual. Amplitud, 6,24. Pero fíjate que la respuesta está en metros por segundo. Así es que este 6,24 centímetros lo voy a dividir entre 100. ¿Para qué? Para pasarlo a metro. Repito, la fórmula es amplitud por omega. La amplitud es 6,24 centímetros. Lo divido entre 100 para pasarlo a metros. Y luego lo multiplico por omega, que es 6,4 pi. 6,4 pi. Y de aquí me sale la rapidez máxima. La rapidez máxima o la velocidad máxima siempre ocurre en la posición de equilibrio. No te olvides de eso. Cuando te piden la rapidez máxima o la velocidad máxima, siempre sucede en la posición de equilibrio. Ahora hay que operar esto. Y no lo voy a hacer si no tengo mi calculadora. Porque sí, definitivamente me voy a demorar. Si lo opero, tal como está, lo opero, me voy a demorar. Ahí está la calculadora. Vamos a operarlo con la calculadora. A ver. Sería así. 6,24 entre 100. Igual. Esto lo multiplico por 6,4. Y esto lo multiplico por pi. 3,1416. Y me sale 1,25. Que creo que ya te diste cuenta de la clave, ¿no? La B. 1,25. Entonces la rapidez máxima es 1,25 metros por segundo. En el material no han corregido esta parte. Así es que corrígelo ahorita. ¿Cuál es la rapidez, debe decir? ¿Ya? Yo lo voy a corregir ahorita. Para que tú luego le tomes una captura. Ya, debería decir así. ¿Cuál es la rapidez en la posición x igual a 0? Así debías decir en el enunciado. Ahí está. Háganle una captura de pantalla a esta pregunta. Es la pregunta 2, ya le hice la corrección. Debería preguntar, ¿cuál es la rapidez en la posición x igual a 0?
Fíjense, chicos, que en estos problemas, si no sabes la fórmula, no lo haces, ¿no? Lo vas a mirar nomás. Lamentablemente, ese tema exige el conocimiento de muchas fórmulas. Vamos a hacer otro ejercicio. La 3. Aquí no les voy a dar mucho tiempo para que ustedes practiquen, porque quiero explicarles. Ya ustedes van a poder practicar con calma luego, ¿no? Porque es un tema nuevo esto y hay que explicar con detalle. Ahí está la pregunta. Tiene dos partes, ¿no? Así es la pregunta. Dice, una bolilla es usada junto a un secador de pelo, donde al impulsarla por la fuerza que desplaza el aire, se equilibra generando ciertas oscilaciones. El problema más o menos es este. Mira. Imagínate que tienes un secador de pelo, así. El secador de pelo empuja aire y hay una bolita que está en equilibrio. ¿Por qué se equilibra? Porque la bolita tiene un peso y el aire es hacia arriba, ¿no? Pero dice que la bolita va a realizar vibraciones o oscilaciones. O sea que la bolita va a hacer esto. Esto es el secador. De la bolita es esto. Esto sería su posición de equilibrio. Ya entendemos el problema, ¿no? Se equilibra generando ciertas oscilaciones en forma vertical, así como lo ves en la figura, ¿no? Las oscilaciones ocurren verticalmente. La pequeña bolilla experimenta un movimiento armónico simple cuya amplitud es 0,23. Chicos, ustedes por la teoría explicada hoy día saben que la amplitud es esta distancia. Desde la posición de equilibrio hacia los extremos. O sea, esta es la amplitud. Y por datos se conoce. Vale 0,23 metros. Y su periodo es 1,2 segundos. Me dan el periodo de las oscilaciones. 1,2 segundos. Determine la aceleración máxima. Chicos, aquí es fórmula. Vimos que la velocidad máxima, mira, te puedes acordar así. La velocidad máxima es a por omega. La aceleración máxima es así. A por omega cuadrado. O sea que aquí lo elevas al cuadrado. Nada más, esa es la única diferencia. La aceleración máxima ocurre en los extremos. ¿Dónde ocurre la aceleración máxima? Aquí o aquí. Entonces, por la fórmula, la aceleración máxima será igual a por omega cuadrado. La amplitud la conocemos. Nos falta omega, pero me dan el periodo. Y nuevamente, omega es 2pi sobre el periodo. Chicos, si ustedes revisan su teoría de movimiento circular, se van a dar cuenta que esta fórmula es la misma, ¿no? En movimiento circular a esto le llamábamos velocidad angular y a esto periodo. En el movimiento armónico simple que estamos estudiando, a esto le llamamos frecuencia angular y esto periodo. Ahí no cambia. Entonces me quedaría 2 veces pi sobre el periodo y el periodo es 1,2. Listo. Ahora lo reemplazo en la fórmula de la aceleración máxima. La aceleración máxima será igual. Amplitud 0,23.
por omega al cuadrado, 2pi sobre 1,2 y todo esto al cuadrado. Ahí empiezan los problemas, ¿no? Profesor, pero ¿cómo voy a calcular todo esto sin calculadora? Ahí está el problema, pues. Tú tienes que tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Tener la capacidad de hacerlo sin calculadora. Bueno, para un examen de admisión de San Marcos, yo pienso que te va a venir con valores para simplificar, ¿no? Así como está difícil, mira, porque ese pi lo tienes que reemplazar por 3,14, ¿no? Y luego dividirlo entre 1,2 y elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces es un poquito complicado, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hacer es usar mi calculadora, ¿no? Porque si no me voy a demorar demasiado, ¿no? No lo voy a hacer. Yo no me puedo poner a dividir paso a paso porque no terminaría. El gráfico al final era referencial, ¿no? Este gráfico era referencial, para que te des cuenta que era así nada más. Bien, vamos a calcularlo, ¿ya? Primero, 2pi. A ver, 2pi, 2 por 3,1416. Igual, eso sería 2pi. Vamos a dividirlo entre 1,2. 5,243. ¿No? 5,243 al cuadrado. Y esto multiplicado por 0,23. 6,32. Ajá, 6,31 aproximadamente, ¿no? Porque acá depende mucho cómo es evaluado pi, ¿no? Yo he puesto 3,1416, ¿no? Pero algunos le ponen 3,14, ¿no? Pero la respuesta es 6,31. Metros por segundo cuadrado. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Bien, chicos, ahí está, tómenle una foto a esa pregunta. Usar las fórmulas, ¿no? Usar las fórmulas. En este tema yo te recomiendo hacer tu formulario, ¿no? Haz tu formulario para tener las fórmulas a la mano. Pues son muchas, no son dos, tres, son varias fórmulas. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. La 4. Ahora dice, un cuerpo cuelga del extremo de un resorte y oscila verticalmente con un periodo de 2 segundos. Tú ya te imaginas el problema, ¿no? Del techo hay un resorte unido al techo y un bloquecito en la parte inferior conectado al resorte. Y está oscilando, ¿no? Para evitar hacer el gráfico. Si es que lo necesitamos, lo hacemos el gráfico. Me dan el periodo. Se trata de un oscilador armónico. Me dan el periodo. Al aumentar la masa del cuerpo en 3, el nuevo periodo es 8. ¿Cuál es el valor inicial de la masa? A ver, te doy una ayuda para que lo hagas, ¿ya? Te doy una ayuda. Ya te imaginaste el problema. Pero el periodo de un oscilador masa resorte es así. 2pi raíz cuadrada de la masa entre la constante. Así se calcula el periodo de un oscilador armónico. A ver, intenta hacerlo. Un par de minutos, chicos, ¿saben? Aprendan a usar las fórmulas. Aquí está la fórmula que vas a usar para el problema, ¿no? Esta es la fórmula. Recuerda que el periodo se mide en segundos, la masa en kilogramos, la constante en newton por metro. A ver, intenta hacerlo. Se ha venido preguntas así en CEPRE. En CEPRE San Marcos he visto una pregunta parecida a esto.
Chicos, a ver, ¿quién de ustedes lo ha resuelto? A ver, los que han podido hacerlo. A ver, intenta hacerlo, ¿no? Intenta hacerlo, ¿no? Ah, ya, Piero, ¿quieres que verifique si está bien eso? Que puse 3.14. Lo hice con la calculadora. A ver, ¿te refieres a esto, no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿no? No debería haber mucho error, porque al final si me he equivocado por un dígito no debería cambiar. Mira, 2 por pi. Pi es 3.1416. El pi es 3.1416. Por 2, 6,28. Entre 1,2. Eso es lo que me sale. ¿Ya? 5.236. Lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Ahí está. Y esto lo multiplico por 0.23. Ahí está. A mí me salía, creo, 0.31, ¿no? Pero ahí está 30. Es la clave. Creo que me habré equivocado por un dígito, pero no debe cambiar mucho la respuesta. 6.30. Esa es la respuesta. 6.31, redondeando. ¿Está bien? ¿Qué dices? Claro, es cierto, ¿no? Si yo le puse 6,146, hay una diferencia, ¿no? Pero no ha cambiado mucho, ¿no? Es un error de digitación. Ya, vamos a hacer la pregunta, ¿ya? Este es un tema nuevo. Para muchos de ustedes es nuevecito ese tema, no lo conocen. Vamos a resolverlo. Mira, te voy a explicar. El oscilador es así. Lo quiero dibujar de todos modos, ¿no? A mí me gusta mucho dibujar los ejercicios porque el alumno lo entiende con más facilidad. Este es el techo. Y aquí está el bloque. El bloque hace esto. Así se mueve. ¿Está bien? Ese es el movimiento del bloque. Me dicen, el resorte oscila verticalmente con un periodo de 2. Me dan el periodo. Al aumentar la masa en 3, el nuevo periodo es 8. ¿Cuál es el valor de la masa? Chicos, yo lo voy a plantear, pero quiero que tú lo resuelvas, porque a mí me interesa que la parte matemática tú lo desarrolles. La parte matemática es algo que deben saber todos. Entonces lo reemplazo, mira, lo reemplazo. Atentos a esto, atentos. El periodo inicial es 2, entonces aquí coloco 2. 2 es igual 2pi raíz cuadrada de la masa que tiene este oscilador entre la constante de elasticidad. Listo. El periodo es 2, ahí está. Primera condición. Al aumentar la masa en 3, el nuevo periodo es 8. Ahora el periodo es 8. Y la fórmula 2pi raíz cuadrada. La masa no es m, ha aumentado en 3. M más 3. Profesor, ¿y la constante? La constante es constante, no cambia. El resorte sigue siendo el mismo. Aquí tengo una ecuación, alfa. Aquí tengo otra ecuación, beta. Tienes 1 minuto y medio para resolverlo y darme la respuesta.
A ver, chicos, 1 minuto y medio. ¿Qué debes hacer con esas ecuaciones? Tú sabes, álgebra. ¿Qué debes hacer? Sumar, multiplicar, dividir. Tú tienes que ver eso. A ver, resuelve. ¿Cuánto te ha salido? ¿Quién lo hizo? A ver, chicos, ¿quién lo resolvió? Ya, por aquí ya me da su respuesta. ¿Quién más? ¿Así sale? 02. Ya. Chicos, mire, imagínense tener esto a la mano, ¿no? Que el examen de admisión me den la fórmula y que yo lo plantee y de ahí no sepa qué hacer, ¿no? Fatal, ¿no? No saber qué hacer.
ante esta situación? Tú tienes que saber álgebra. Se divide así. Beta entre alfa. Al dividirlo así, 8 sobre 2, 4. 2pi entre 2pi se va. Pero al dividir me está quedando así. Raíz m más 3 sobre k. Y por aquí me está quedando raíz m sobre k. Así te estaría quedando. Al hacer extremos y medios, k se elimina. Él se elimina. Y me estaría quedando, en el producto extremos y medios, me estaría quedando así. Raíz cuadrada. Una sola raíz. Pero lo voy a separar mejor para que se vea, ¿no? Al hacer extremos y medios, finalmente me queda así. Raíz m más 3. Y aquí raíz de m. Luego esto lo mando a multiplicar. 4 raíz de m es igual a raíz de m más 3. Para eliminar la raíz lo elevas al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado te quedaría 16m. Al elevarlo al cuadrado te quedaría m más 3. M se va restando. 16 menos m, 15m. 15m es igual a 3. 15 se va dividiendo. Y te quedaría 3 sobre 15. Le sacas tercia y te quedaría 1/5. Y 1/5 es 0,2. Si tú no sabes hacer esto, ya fuiste, ¿no? ¿De qué sirve conocer la fórmula, no? De nada, porque no puedes resolverlo matemáticamente. Por eso es que la matemática es importante, ¿no? Para la ciencia. La matemática es fundamental, chicos. Ustedes están aprendiendo matemática. Bueno, tómale una foto a esto para hacer una última pregunta, ¿ya? Esta pregunta no está resuelta en el PPT porque es una pregunta par. En el PPT creo que están las impares. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Listo? Fórmula, ¿no? Profesor, pura fórmula. Sí, es pura fórmula, ¿no? Lamentablemente así es este tema. Tiene bastante de análisis, pero es fórmula. Es más fórmula que análisis, ¿no? A ver esta última pregunta, la 5. Tú tienes más preguntas resueltas en el PPTA. Yo estoy haciendo en orden todas las preguntas. A ver, un oscilador armónico simple tarda 10 segundos para experimentar 4 oscilaciones completas. Entonces, ¿cuál es su frecuencia angular? Chicos, podemos hacerlo con una regla de 3. Una oscilación dura un tiempo que se conoce como periodo. Una oscilación dura un periodo. Acá dice, un oscilador armónico simple tarda 10 segundos para experimentar 4 oscilaciones. 4 oscilaciones lo hace en 10 segundos. Por regla de 3 simple tendríamos así, ¿no? 4 veces t es igual a 10. Y de aquí el tiempo, o el periodo, perdón, me sale 5 medios segundos. Ese sería el periodo. Recuerden, el periodo es el tiempo que dura una oscilación. Una oscilación, el periodo. 4 oscilaciones, como dice el enunciado, 10 segundos. Y de ahí te sale el periodo 5 medios. ¿Cuál es la frecuencia angular? Aprendimos hoy día que la frecuencia angular se calcula como 2pi entre el periodo. Les dije que esta ecuación es la misma ecuación del movimiento circular uniforme. Entonces sería 2 veces pi
entre el periodo que es 5 medios. Este 2pi es como si fuese así, 2pi sobre 1. O sea, sí, ese 2pi es como si fuese 2pi sobre 1. 2pi sobre 1, 2pi. 5 medios. Lo estoy haciendo para que veas el producto de extremos y medios, nada más, ¿no? Estos se multiplican y estos también. ¿Y qué te quedaría finalmente? Te quedaría 2pi por 2, 4pi. 4pi quintos. Radianes por segundo. Omega, la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. La frecuencia de las oscilaciones que se representa con F se mide en hertz. Un hertz es un segundo a la menos 1. Pero la frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Cuidado con esos términos, ¿no? Uno es frecuencia de las oscilaciones, que se mide en hertz, y otra es frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo. Bueno, entonces la respuesta sería así, pues, ¿no? 4pi quintos. Profesor, pero no hay clave. Es que otra vez este pi está efectuado, ¿no? O sea, el pi es 3,14. Como tengo a la mano mi máquina, si no me demoraría más, ¿no? Multiplicamos 4 por 3.1416 entre 5. 2,51, la C. 2,51 radianes por segundo. Listo, ahí está. Bien, chicos, tómenle una foto, una captura de pantalla de este último ejemplo. Y hemos terminado la clase de hoy. Ya les pasé la presentación. Practiquen este tema, ¿ya? Este tema es importante, al menos desde el punto de vista conceptual, porque si en el examen de admisión te va a venir, es probable que hasta te den las ecuaciones, ¿no? Te den alguna relación. Pero la parte conceptual sí te pueden tomar como examen de admisión. Como problemas así de aplicación, de cálculo, muy poco he visto, pero como concepto sí puede venir. No te confíes. Así que sigue estudiando, sigue practicando. Y a la próxima vamos a continuar con el desarrollo del curso. Chicos, entonces nos estamos viendo, los dejo. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima, Miss. Nos vemos.